Vamos a tratar de compartir para poder analizarlo. Bien, aquí tenemos el PDF y podemos ir analizando, especialmente los objetivos, sería lo que tenemos que priorizar académicamente. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que las decisiones adoptadas por la familia y la comunidad se forman colectiva y participan a través de una comunicación asertiva. Contribuyen a la seguridad y al bienestar de una sociedad. Los criterios de satisfacción. Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando elabores un periódico con temáticas vinculadas a la democracia, identifiques las principales características de la democracia. Tercero, reconozcas la incidencia de un discurso en la democracia. Cuatro, reconozcas los conceptos de bienes y servicios en sociedades democráticas. Mecanismos de evaluación. Es la evidencia de tu trabajo. Guarda todo lo que construyes con tu familia. Cuentos, juegos, acertijos, experimentos, obras de arte, infografías, historietas, etc. En una caja, carpeta, cuaderno o incluso en archivos virtuales. Cuando sea posible, entrega la caja portafolio a tu docente para recibir una retroalimentación sobre tu trabajo. Sugerencias para el proyecto, pues diseño de un periódico con temáticas sobre la democracia. Continuamos rápidamente para ver que efectivamente el tema principal será vivir en democracia. En la plataforma Edmodo también se les proporcionó un documento en Word, el cual sintetiza cuáles son los temas que para la asignatura de lengua usted debe elaborar. En la semana 11, entonces, ustedes tendrían que hacer la lectura sobre el discurso fúnebre de Pericles, contestar a las preguntas que están antes y después del mismo, realizar el discurso que te pide una vez que se haya analizado cuál es la estructura del mismo. También se pide una sopa de letras con el tema, estudiado, que sería la democracia mismo. Nada del otro mundo. Aquí tenemos más lecturas sobre la democracia inclusiva. Tenemos un pequeño cuestionario. Después de que se haya completado esta lectura, usted puede ver que le pide como actividad realizar un ensayo de 200 palabras con base a la información leída. Y entre las últimas actividades está el análisis de la definición de un periódico, cuáles son las partes de un periódico y por último la creación de su propio periódico. Aquí te va guiando parte por parte qué es lo que se debe hacer. Vamos a volver al principio y ahora sí retomar la primera actividad, que sería la democracia. Primero, el tema es vivir en democracia. Vivir en democracia es una construcción histórica y social. El modelo democrático tal como lo conocemos es producto de una serie de innovaciones a lo largo de la historia y tiene como referente los procesos de participación y comunicación de las sociedades. Parte de este proceso es la disputa de ideas en los espacios públicos. Para ello, utilizan recursos y estrategias, como el discurso. Aquí tenemos algunas preguntas de prelectura o de activación. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar un discurso?
cada uno debe responder eso, pero desde la experiencia personal podemos ver que es uno de los principales recursos de la política. Cuando el presidente va a dirigirse a la nación, cuando cualquier político está a lo mejor en intención de ser elegido para alguna dignidad, algún cargo, etcétera, pues utiliza mucho el discurso para referirse a la ciudadanía. ¿En qué lugar? Pues en muchos lugares, a veces en vivo, en las plazas, en los medios de comunicación, por medio de radio, televisión. ¿En qué momentos? Pues los discursos están todos los días, ¿no? Cuando nosotros vemos a un político hablar, por ejemplo, o cuando vamos a, yo que sé, a lugares públicos como la iglesia, cuando el cura se refiere a su público, pues a sus feligreses, también realiza un discurso. Cuando usted está en clases y hace una exposición, también está utilizando el discurso. Es decir, discurso es toda manera de referirse a un público, es la sistematización, el desarrollo de una idea y una argumentación. Me pide que leas el siguiente discurso llamado El discurso fúnebre de Pericles. Antes de leer el discurso fúnebre de Pericles, tenemos que saber quién es él. Haciendo un rápido contexto, podemos por aquí ver rápidamente que Pericles nació en el 495, murió en el 429 a.C., y él se caracteriza por haber sido un influyente político de la antigua Grecia del siglo V. Por aquí tenemos algunos datos alusivos también que vamos a compartir. Sobre el discurso de Pericles, discurso fúnebre. El contexto son dos ciudades en guerra. Pericles va a gobernar Atenas precisamente en el principio de la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso enfrentó a Atenas y Esparta, quienes se chocaron por las contradicciones entre los intereses comerciales y políticos surgidos entre ambas polis, ¿no? Entre ambas ciudades. El historiador Tucídides se va a caracterizar por recoger los datos principales sobre la guerra del Peloponeso y la vida del mismo Pericles, que como ya dijimos antes, sería el político líder de Atenas durante el principio de esta guerra del Peloponeso. Muy bien. Pericles dirigió a los atenienses durante 3 décadas. Bajo su mandato se había profundizado el proceso de democratización en una polis que se había convertido en la cabeza de un importante imperio. Recuerde usted entonces que en este tiempo la forma de gobierno que impera es la monarquía. La monarquía, que sería el gobierno de una sola persona o de una clase privilegiada sobre la mayoría. La democracia vendría a ser una tendencia contraria, en la que se trata de que el gobierno sea hecho por las mayorías, es decir, con representantes que hablan por el pueblo, un sistema de gobierno representativo. Vamos a salir un momento porque ya tenemos un contexto sobre lo que corresponde a quién fue Pericles. Este discurso fúnebre de Pericles obviamente lo da durante los últimos momentos de vida que él tiene, en su lecho de muerte. 2 años después, cuando empieza Atenas a perder la guerra contra los espartanos, en esta famosa guerra del Peloponeso, Tucídides va a recrear este discurso para elevar la moral de la gente de Atenas, pues que está perdiendo y que tiene la moral muy baja. Vamos a leer brevemente el discurso de Pericles. Tratemos de magnificar un poco para que todos podamos leer.
Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos, más que imitadores de otros. En efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia. Respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares. En lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social, y tampoco al que es pobre, por su parte. Su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Tenemos por norma respetar la libertad, tanto en los asuntos públicos como en las rivalidades diarias de unos con otros, sin enojarnos con nuestro vecino cuando él actúa espontáneamente, sin exteriorizar nuestra molestia, pues esta, aunque inocua, es ingrata de presenciar. Si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio, todo, por un respetuoso temor, jamás obramos ilegalmente, sino que obedecemos a quienes les toca el turno de mandar y acatamos las leyes, en particular las dictadas en favor de los que son víctimas de una injusticia, y las que, aunque no estén escritas, todos consideran vergonzoso infringir. Vamos a tener algunas preguntas a continuación y luego tendremos un pequeño taller sobre la interpretación del discurso. Vamos a leer y a comentar dichas preguntas. Responde las siguientes preguntas a partir de la lectura y apúntalas en tu cuaderno. ¿Cuál es el tema del discurso? Te recuerdo que tema viene a ser la idea central, la idea más importante o síntesis que el discurso trata de expresar. ¿Cuál sería en este caso el tema? Pues podemos simplemente conversar un poco, ¿no? Tratando de que usted infiera esta respuesta, pero básicamente estamos hablando de la democracia, de todas sus características, de cómo influye en la vida diaria del hombre común, etcétera, sus beneficios. ¿Cuál es la finalidad del discurso? Para nosotros responder esta pregunta, tendríamos que pensar en la clasificación de los discursos. Primero, un discurso puede ser narrativo, argumentativo, expositivo, o en este caso argumentativo. La finalidad de este discurso para mí sería, primero, exponer cuáles son esas características de la democracia y segundo, argumentar por qué es el mejor sistema de gobierno, por qué es el mejor y más justo. ¿A quién piensas que está dirigido el discurso? Probablemente estuvo dirigido en ese entonces a los ciudadanos atenienses, de los cuales, como ya vimos en el contexto, Pericles, el escritor de este discurso, era dirigente político, líder. Vamos a ver qué sigue. Ya. Antes de continuar con el discurso, vamos a leer una pequeña interpretación. Vamos a volver a las diapositivas, donde podremos el contexto, el momento más amargo. El discurso fúnebre de Pericles fue pronunciado un año después de iniciar el conflicto, cuando los atenienses sufrían la pérdida de los primeros caídos y sus campos habían sido asolados por los enemigos, los espartanos. Fue entonces cuando Tucídides compartió este discurso fúnebre. Vamos con las palabras. Aquí tenemos algunos fragmentos. En este caso dice: es justo y conveniente dar honra a la memoria de aquellos que primeramente habitaron esta región y sucesivamente de mano en mano
por su virtud y esfuerzo, nos la dejaron libre hasta el día de hoy. Nosotros deberíamos leer una y otra vez, consultar las palabras que no comprendamos, hasta tratar de hacer nuestra propia interpretación. Sin embargo, aquí ya lo tenemos listo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Debemos mantener nuestra memoria histórica. Recuerde la parte que dice aquí. Es justo y conveniente dar honra a la memoria de aquellos que primeramente habitaron esta región. Es decir, quienes fueron nuestros antecesores, nuestros aborígenes, y sucesivamente de mano en mano por su virtud y esfuerzo nos la dejaron libre hasta el día de hoy. Hacer precisamente honra a las personas que estuvieron antes que nosotros y más aún a aquellos que lucharon por la paz. Esto viene muy bien, recordando que celebramos el aniversario de la batalla del Pichincha, el 24 de mayo, en el que se ratificó la independencia de España. Vamos a continuar con otro fragmento. Y nuestro gobierno se llama democracia porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos, sino en muchos. Recuerda entonces que democracia viene de dos palabras griegas. Kratos o cracia, que significa poder, y demos, que sería el pueblo. El poder de la mayoría, el poder del pueblo. Veamos qué significa. La participación es un imperativo en la democracia. Si ya estamos diciendo que la democracia debe ser el poder del pueblo, obviamente la participación va a ser un imperativo. ¿Cómo nomás participa el pueblo? De diversas maneras, ejerciendo sus derechos, cumpliendo sus deberes. Por ejemplo, en un régimen democrático con la votación, que es un deber y un derecho. El derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión, etcétera. Siempre será imperativo, por tanto, la participación de los ciudadanos, de la mayoría, en la democracia. Salimos un momento de aquí y ya tenemos una interpretación sobre algunos fragmentos del discurso fúnebre de Pericles. Aquí tenemos también muchas ideas que nosotros podemos sacar e interpretar. Vamos rápidamente al discurso. De latín discursus, un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información, sentimiento o pensamiento de forma clara y ordenada. Como se les dijo en un principio, el discurso simplemente es la organización de ideas para transmitirlas a un público, a un interlocutor o a varios interlocutores. Las principales características del discurso son la objetividad, la especialización, la precisión y la verificabilidad. Aquí tenemos los principales tipos de discursos, para lo que iremos a otra diapositiva, tratando de que siempre nos facilite la clase. Esperemos a que se cargue. Bien, aquí tenemos algunos tipos de discursos. Las exposiciones y presentaciones de nuestra vida, a nuestra participación en distintas reuniones familiares, sociales, a eso se le llama el discurso. Los discursos pueden ser narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. El discurso narrativo. En términos generales, el discurso narrativo es la exposición de hechos rentables a través de una trama y un argumento. Simplemente, cuando usted nos cuenta una narración, una historia, está haciendo ya un discurso narrativo. No hay mayor cosa que aportar aquí.
Tenemos un pequeño ejemplo, eso sí es provechoso. Dice, Jesús dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Algo normal y corriente en la vida ordinaria. La distancia entre ambas ciudades era de unos 20 kilómetros. Según Josefo, se trataba de un camino peligroso, desértico y desolado. Los bandidos asaltan con frecuencia. Como podemos ver aquí, está narrando una parábola, una pequeña historia, y eso sería parte de un discurso narrativo. A continuación tenemos los discursos descriptivos, centrados en la explicación o enumeración de las propiedades o características de una persona, objeto, lugar o animal. Vamos a leer el ejemplo rápidamente. Uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores. Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos, capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Como verá, un discurso descriptivo principalmente tiene como objetivo explicar características, propiedades y todo tipo de factores ya impuestos o consabidos sobre personas, objetos, lugares o animales. Tenemos a continuación el discurso expositivo. En este caso se prioriza la entrega de información respecto de algún tema con el objetivo de incrementar el conocimiento del lector. Este se caracteriza por predominar la función referencial o informativa. Además son sumamente sintéticos. Y para ir terminando, tenemos el discurso argumentativo, cuyo principal objetivo está encaminado a convencer. No significa avasallar ni mucho menos ofender, como tampoco despreciar. Antes que todo debe estar direccionado a construir y a ello debe dirigirse cada palabra que pronunciemos o letra que escribamos en el auditorio para la acción oral del discurso o del lector en lo que lo escrito corresponda. Se estructura a partir de una tesis, la cual se defiende entregando razonamiento que permita probar o demostrar dicha promoción, o bien persuadir al otro de lo que afirma o se niega. Bueno, como podemos ver, aquí el discurso argumentativo sería el más importante para nosotros porque esta guía te pide que hagas precisamente un discurso, y en este caso sería argumentativo, sobre el rol de la democracia y su importancia dentro de la familia. Nosotros aprendimos ya a hacer un ensayo argumentativo, que prácticamente sería lo mismo. Te pide que tengas una tesis, es decir, una idea que no haya sido comprobada, pero que tú vas a comprobar mediante tus argumentos. En este caso podría ser, ¿existe la democracia dentro de la familia? Recuerda que la democracia es el gobierno de la mayoría, o solo gobierna una sola persona en tu hogar. Entonces, son preguntas que tú debes hacerte para poder hacer tu tesis, argumentar y concluir. Vamos a continuar con el PDF. Usted podrá leer y también ver este video las veces que necesite para poder contextualizar mejor el tema. Aquí tenemos ya la estructura del discurso. Para empezar, se inicia con un saludo al público para llamar la atención de las personas presentes. Introducción es parte fundamental. Es aquí donde se trata de explicar grandes rasgos de la estructura de nuestra exposición oral. Hay que referirse al tema principal de manera breve, concisa y plantear interrogantes generales, público. Como recordarán ustedes, a esto le llamábamos contexto también. Aquí debe mencionarse de qué se va a hablar y también hablar sobre la tesis, es decir, cuál es la idea que nosotros vamos a comprobar mediante la argumentación. ¿Cuál es la idea que vamos a convencer al público? Desarrollo. En esta sección se debe tratar el tema en profundidad, con datos y argumentando cada punto basándose en cifras, citas, autores. Aquí se tiene que vislumbrar el conocimiento que tiene sobre el tema. Es decir,
Si usted puede argumentar de una manera empírica, de acuerdo a sus experiencias, pues hágalo. Si puede hacerlo en base a citas, en base a conocimientos científicos, mucho mejor. La conclusión es el final del discurso, tiene que englobar toda la charla, pues con, con las últimas palabras que las personas oyentes van a escuchar. Para terminar con fuerza, puedes finalizar con una frase o cita de algún autor que pienses que vale la pena mencionar. Aquí tenemos las indicaciones de cómo preparar un discurso. Y antes de analizar esto, vamos a ver una diapositiva sobre la retórica aristotélica. Según el filósofo Aristóteles, estas serían las principales características que usted debe tener en el momento de efectuar su discurso, así que trate de poner mucha atención. Serían tres: el logos, el patos y el ethos, palabras en griego que tienen su traducción al castellano. En este caso, el logos, que significa razón, se caracteriza por la lógica y el razonamiento. Las estadísticas, estudios previos, datos, los hechos, la evidencia, tus mejores aliados para alcanzar logos son la consistencia, hechos y figuras. Es decir, con este recurso de logos, usted argumenta mediante hechos y conocimientos científicos. Si va a utilizar el ethos, que significa la confianza, para persuadir desde la retórica necesita envolver en una aura de credibilidad. ¿Por qué tu audiencia creería en lo que estás diciendo? Credibilidad, tono y estilo. Es decir, en este caso se habla a la referencia que usted hace sobre autores que son especialistas en la materia o tema que usted va a abordar. Si usted les cita, está haciendo un argumento desde el ethos, es decir, desde el argumento de autoridad que tiene al citar a una persona especialista. Y por último tenemos el patos o emoción. Es la capacidad de que tus palabras generen emociones en la audiencia. Se caracteriza por la imaginación y la historia. Bien, continuamos con las indicaciones para preparar tu discurso. Primero, vamos a definir bien lo que pide aquí. Escribe un discurso sobre la importancia de la democracia en la familia, con base en lo leído anteriormente. Este discurso será parte de tu proyecto semanal. Bien. Especifica claramente tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es exponer un tema nada más? ¿Tu objetivo es argumentar? ¿Tu objetivo es convencer a una audiencia? Etcétera. Identifica las ideas principales y las palabras que te acompañarán durante todo el discurso. Formula una introducción clara y fácil de entender. Redacta el discurso, adopta una opinión y una postura clara frente al tema. Es decir, en esta parte, ¿usted está de acuerdo con que hay democracia dentro de la familia? ¿Es importante que haya democracia dentro del hogar de la familia? Defiende en todo momento tu postura. ¿Tú defiendes que haya democracia o no? Recuerda que democracia es el poder de la mayoría. Plantea un cuestionamiento. Ya hemos planteado varias preguntas y por último la actividad. Te vamos a indicar en un documento en Word cómo se divide en un esquema las partes que tendría que hacer usted en su discurso. Por acá lo tenemos. Mire, escriba su discurso. Aquí tenemos una parte para que usted haga su introducción, para que en el desarrollo plantee varios argumentos sobre por qué es importante o no la democracia dentro de la familia y su conclusión. La conclusión que simplemente es un resumen de todos los argumentos y su punto de vista final, su comentario final, eh, su punto de vista. Vamos a continuar con los últimos temas, ya para no alargarnos demasiado en esta clase, que sería la sopa de letras. En todos los diarios existe una sección dedicada al entretenimiento de los lectores. Uno de los recursos más utilizados
es la sopa de letras, en donde deben ubicar conceptos relacionados con una idea general. Para desarrollarla, investiga en tus libros de texto de este año o anterior o consulta con tus familiares. Vamos a ver un ejemplo de sopa de letras que pues no es algo del otro mundo, ¿ya? Aquí puedes ver el ejemplo. Palabras a buscar: valor, respeto, tolerancia, convivencia, inclusión, ética y moral. Y aquí tenemos el ejemplo de él. Crucigrama o sopa de letras, ¿no? Apréciala, por favor. Aquí tenemos las palabras que enunciamos hace un poco: ética, respeto, convivencia, etcétera. Simplemente te está pidiendo la tarea que tú también hagas una sopa de letras, elaborando una lista máxima de 10 palabras. Agregue este recurso en tu diario como parte del proyecto semanal. Y supongo que te pide que lo hagas alusivo también a la democracia. Bien, tratamos de volver a la grabación en vivo. Ok, esos han sido los temas por esta clase, esperando que les haya sido en algo de ayuda. Ustedes pueden hacer las preguntas que deseen por el chat de Microsoft Teams. Recuerden que este video puede aparecer en este mismo canal de la clase de la semana número 11. O sea, ustedes lo pueden ver cuando lo necesiten, pues que lo requieren, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda? Si necesita participar, solo tiene que darle clic en el icono de micrófono. Ustedes lo pueden ver, está al lado del icono de cámara. Por ejemplo, ahorita está encendido el de alguien, no sé de quién es, pero hay que tratar de utilizarlo solo cuando se va a hablar, ¿ya? ¿Ninguna indicación Lice, entonces? buenos días. Dígame. Lice, buenos Buenos días. días. Tenemos que regirnos algún formato para hacer las carátulas. No, no. Lo que nos dicen es que sea simplemente algo creativo y que cumpla su principal finalidad, que es diferenciar las guías o proyectos de cada semana. Tiene que haber una al principio de la 8ª semana y así hasta que acabemos el mes de junio. Junio y julio. Y Licen, ¿es por materias también que debemos hacer o solo una y ahí queda por semana? Es por materias, dice. A ver, Ajá, sí debemos hacerlas por materias o solo queda la de la semana y ya. en este caso yo le estoy dando un tutorial sobre los temas más alusivos a la lengua y literatura. Sí pudo percatarse que la guía tiene varios temas de sociales, estudios sociales, física, hubo matemáticas también en alguna semana, no sé si está también. Entonces lo que tratamos de hacer es ir guiando los temas más alusivos y usted tiene que hacer en realidad todos los temas de la guía, ¿ya? De acuerdo a como los profesores le estén dando la tutoría. Es decir, hay que hacerlo todo y entregarlo en la primera semana de julio. No sé si le pude dilucidar sus incógnitas. No, Licen, o sea, yo me refería a que, por ejemplo, en el proyecto 8 nos habían dicho que en el proyecto de la semana 8 nos dieron así por materias. Entonces yo me refería a si debíamos hacer, por ejemplo, la carátula de la semana 8 y después poner
por ejemplo, inglés y adjuntar los trabajos de inglés, y así de las demás materias. No necesariamente porque es un solo proyecto, ¿sí? Es un solo proyecto y lo que ustedes tenían que hacer es presentar por la plataforma de Modo. Eso sí, dar como un testimonio de que sí están cumpliendo los deberes semanales. Pero de ahí, el proyecto es uno solo, ¿sí? Todo está en el mismo proyecto, todas las materias, no hay por qué diferenciarlo. ¿Alguna cosa más? Listen, Dígame. para identificar los temas de ley hay que leer todo de las semanas para hacer. Oh. ¿O cómo? Es que, mira, simplemente tenía que haber hecho todos los temas, ¿sí? Ya sea que tengan competencia de matemáticas o de lengua, etcétera. Para saber bien qué tema corresponde a cada materia, primero el sentido común, ¿no es cierto? Si te hablo de discurso, si te hablo de ensayo, de sopa de letras, creo que estamos hablando obviamente de lengua. Y más que todo es estar en contacto con los profesores, que ellos son los que le deben indicar cuáles son los temas que corresponden a cada materia, ¿sí? Pero, como le digo, integralmente tiene que hacer todos los temas. ¿Alguna pregunta más? Ya. Como pregunté, dígame. Dicen, ay, perdón. Por ejemplo, si hicimos de la semana 8 en una carilla y la semana 9 a la continuación, ¿cómo le vamos a adjuntar eso en la carpeta? ¿O podemos sacar copias y ponerle después? Puede ser así, no hay problema, no hay que hacerse mucho lío en ese aspecto, ¿no? Lo que necesitamos es que, más que el formato en que se presenta, es la prueba y la documentación de que usted sí cumplió, ¿sí? Para poder hacer la calificación. Eso sería, ¿no? Ya, gracias. Ya, ¿Alguna muchísimas persona gracias. tal vez que sepa del señor Quispe o que le pueda avisar que necesitamos comunicarnos de urgencia? Por favor, eso les dejo ahí como una incógnita, que me ayuden con esta inquietud. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Finalizamos el video y la conferencia.